Sherlock Holmes y el teléfono, que sonó en 1992, capítulo 1, un timbre inoportuno. Era una fría tarde de febrero, cuando me encontraba, una vez más, en el 221B de Baker Street, disfrutando de la tranquila contemplación que solo una taza de té y la proximidad de Holmes podían ofrecer. Afuera, la niebla londinense descendía como un manto espeso, apenas dejando distinguir las siluetas de los carruajes que trotaban pesadamente por la calle. Holmes, de pie junto a la ventana, observaba la ciudad con su típica expresión de distanciamiento. Vestía su bata de fumar de color borgoña, y el aroma de su tabaco favorito impregnaba la habitación. Su mente, lo sabía bien, no estaba ociosa. Cada leve movimiento de sus dedos, cada pequeño fruncimiento de su ceño, indicaba que su maquinaria mental estaba activa, aunque para el mundo exterior pareciera absorto en la nada. De repente, el silencio fue interrumpido de manera extraña. Desde la esquina de la habitación, donde reposaba un objeto de apariencia curiosa, una caja de madera, con un auricular conectado por un hilo a un disco de transmisión, surgió un breve pero inequívoco timbre, un timbre agudo, metálico y totalmente impropio del ambiente habitual del 221B. Me sobresalté. Por todos los cielos, Holmes, ¿qué es ese aparato infernal? Holmes sonrió apenas, un destello de diversión en sus ojos grises. Un prototipo, Watson. Un teléfono de transmisión a distancia, como lo llama su inventor, el señor Bell. Scotland Yard está realizando algunas pruebas discretas y, como imaginará, consideraron prudente instalar uno aquí. Me sirve, de vez en cuando, para ciertos casos donde la rapidez es vital. Fruncí el ceño, observando aquel artefacto con una mezcla de recelo y curiosidad. ¿Y quién, en nombre del sentido común, llamaría a un detective a través de ese aparato? Alguien con urgencia suficiente como para desafiar las convenciones de 1892, replicó Holmes con un brillo de interés en su voz. Atiéndalo, Watson. Titubeé unos instantes antes de levantar el auricular. Se escuchó un zumbido estático, seguido de una voz masculina temblorosa. «Señor Holmes, ¿está usted allí? Es cuestión de vida o muerte». Le pasé rápidamente el auricular a Holmes, quien, con una cortesía seca, respondió. «Holmes al habla. ¿Con quién tengo el placer?» Hubo un jadeo audible en el otro extremo de la línea. «Soy Charles Etheridge. Soy secretario del Honorable Sir Reginald Musgrave. Por favor, venga. El señor Musgrave necesita su ayuda inmediatamente. Ha ocurrido algo terrible en su residencia en Chelsea, una desaparición inexplicable». Holmes arqueó una ceja y miró hacia mí con una chispa de emoción. «¿Quién ha desaparecido?» «Su sobrina, señor Holmes, Lady Margaret Musgrave, ayer por la tarde, y creemos que se llevó algo más con ella». «¿Algo más?» Un silencio espeso precedió a la respuesta. «Un aparato experimental, señor Holmes. Algo que no debería caer en manos equivocadas». Holmes asintió brevemente, como si el interlocutor pudiera verlo. «Iremos inmediatamente». Colgó el auricular con un movimiento ágil y se giró hacia mí. «Watson, abríguese bien. El juego, como solía decir un ilustre criminal, ha comenzado». Mientras trotábamos en el carruaje en dirección a Chelsea, Holmes, encendiendo su pipa con meticulosa lentitud,
Comenzó a reflexionar en voz alta. Nota, Watson, la extrañeza del caso desde su inicio. Lady Margaret Musgrave, nieta de una familia honorable y distinguida, desaparece sin dejar rastro. No solo eso, al mismo tiempo, falta un aparato experimental. ¿Qué aparato podría ser tan delicado que requiera secreto absoluto? ¿Cree usted que la joven robó dicho aparato, Holmes? No lo creo, Watson. No me gusta suponer sin evidencias. Sin embargo, la coincidencia de eventos sugiere que su desaparición no fue un simple arrebato romántico ni una huida por razones triviales. Me acomodé en el asiento, intrigado. ¿Y qué opina del señor Etheridge? Holmes soltó una breve carcajada. ¿No percibió usted, Watson, el nerviosismo exacerbado en su voz? No todo puede atribuirse a la preocupación por Lady Margaret. No, hay algo más, algo que pesa sobre él y que aún no confiesa. Miré a Holmes con renovada admiración. Cada vez que parecía que su genio no podía sorprenderme más, encontraba nuevas formas de hacerlo. El carruaje dio un brusco giro, y pronto llegamos a las afueras de una imponente residencia georgiana. Un mayordomo de rostro pálido nos recibió, a la entrada, conduciéndonos apresuradamente hacia el interior. Allí, en un salón amplio decorado con tapices antiguos y retratos de antepasados de mirada severa, nos aguardaba un hombre alto, de cabello gris y porte aristocrático. Era Sir Reginald Musgrave en persona. Sus ojos reflejaban una mezcla de consternación y desafío. «Señor Holmes, doctor Watson», dijo con voz grave, «gracias por venir tan rápido. No tengo palabras para describir lo peculiar de nuestra situación, pero les ruego que me ayuden a encontrar a mi sobrina antes de que sea demasiado tarde». Holmes inclinó ligeramente la cabeza. «Cuente conmigo, Sir. Ahora, por favor, comencemos desde el principio». Mientras me sentaba y abría mi cuaderno para registrar cada detalle, consciente de que cualquier pequeño dato podría resultar vital, supe, con la certidumbre que uno solo siente en los grandes momentos, que estábamos a punto de enfrentarnos a uno de los casos más insólitos de la carrera de mi querido amigo. El teléfono que había sonado en 1892 no solo había traído una petición desesperada, había abierto la puerta a un misterio que pondría a prueba los límites de nuestra lógica y nuestra intuición. Capítulo 2. La residencia en Chelsea. Sir Reginald nos condujo a una sala de estar privada, apartada de la entrada principal. La decoración del lugar reflejaba un aire de dignidad severa. Cortinas de terciopelo, muebles de caoba, alfombras persas gastadas en los bordes. Todo parecía cuidadosamente dispuesto, como si el desorden mismo hubiera sido desterrado de la casa, con la misma firmeza que la emoción. Holmes recorrió la estancia con una mirada rápida, pero meticulosa, mientras yo sacaba mi bloc de notas. «Comience, por favor, Sir Reginald», pidió Holmes mientras se dejaba caer con soltura en un sillón junto a la chimenea, sus dedos entrelazados en su característico gesto de concentración. El noble asintió, cruzando las manos detrás de la espalda. «Mi sobrina, Lady Margaret, es hija de mi difunto hermano. Se crió en esta casa desde los 10 años y hasta hace 2 días no había mostrado jamás conducta alguna que pudiera sugerir rebeldía o deslealtad». Se detuvo un instante
como si las palabras siguientes fuesen difíciles de pronunciar. La noche anterior a su desaparición, recibió una visita. Un joven, Henry Lawton, un ingeniero prometedor que había sido su amigo de la infancia. Con mi consentimiento, claro está. No había razón para sospechar de sus intenciones. Holmes asintió ligeramente, alentándolo a continuar. La visita fue breve. Conversaron en el salón, bajo la vigilancia de la señorita Cartwright, la dama de compañía de Lady Margaret. Nada parecía fuera de lo normal. Pero a la mañana siguiente, Margaret no estaba en su habitación. La cama sin desordenar, la ventana cerrada desde dentro, la puerta asegurada como de costumbre. ¿Y no hubo testigos?, pregunté. Ninguno. Ni un criado vio ni oyó nada fuera de lo habitual. Holmes tamborileó los dedos sobre el brazo del sillón. ¿Qué hay del aparato experimental que mencionó su secretario? Sir Reginald palideció ligeramente. Sí, en efecto, se trataba de un prototipo de teléfono mejorado, desarrollado en colaboración con ciertos inversores privados. Se guardaba bajo llave en el estudio contiguo a la biblioteca, y ahora ha desaparecido junto con ella. Holmes se incorporó, su rostro animado. ¿Estaba el estudio forzado? De ninguna manera. La cerradura estaba intacta. La llave, que siempre llevaba conmigo, no había sido removida de mi llavero. «Interesante», murmuró Holmes, y se puso de pie. «Sería conveniente que inspeccionáramos la habitación de Lady Margaret y el estudio, Sir Reginald. Inmediatamente». Sin más dilación, subimos la majestuosa escalera de mármol hasta el primer piso, donde un largo corredor conducía a las habitaciones privadas. La alcoba de Lady Margaret era amplia y ordenada, adornada con discretos toques femeninos. Un tocador con cepillos de plata, un armario impecablemente organizado, flores frescas en un jarrón de porcelana. Nada parecía fuera de lugar. Holmes, no obstante, se lanzó a su metódica inspección. Se agachó junto a la cama, examinó los cerrojos de la ventana, palpó las paredes en busca de irregularidades. Sus movimientos eran ágiles, precisos, casi felinos. Yo, mientras tanto, registraba cada gesto, cada mínimo hallazgo, aunque no podía discernir qué conclusiones, si alguna, extraía mi amigo. Tras unos minutos, Holmes se levantó y frunció el ceño. «Demasiado limpio, Watson. Una desaparición abrupta debería dejar huellas, por mínimas que sean. Aquí todo está como en un escaparate. ¿No lo encuentra peculiar? Quizá la joven fue persuadida a marcharse voluntariamente». Aventuré. Holmes sonrió levemente. «Oh, quizá». No terminó la frase. Ya había girado hacia el estudio contiguo. La estancia era más austera, estanterías llenas de gruesos volúmenes, una mesa de roble pulido y en el centro un escritorio cerrado con una pesada tapa de madera. Holmes sacó su lupa y comenzó a inspeccionar la cerradura. «No hay marcas de ganzúa», observó en voz baja. «Tampoco señales de fuerza bruta». Sus ojos se estrecharon mientras pasaba los dedos por la superficie del escritorio. «Watson, observe aquí». «¿Qué ve?». Me acerqué obedientemente. A simple vista no noté nada inusual, pero, bajo la atenta dirección de Holmes, distinguí finalmente una mancha tenue, casi imperceptible, una huella dactilar oscura sobre el borde del escritorio. «Alguien tocó aquí recientemente», murmuré.
y lo hizo con dedos manchados de... ¿Qué? No es polvo de biblioteca, ni tinta. Holmes frotó delicadamente la mancha. Capítulo 3. El hombre de manos aceitosas. Holmes permaneció unos segundos inmóvil, como si saboreara mentalmente cada palabra del anónimo. Luego, sin mediar comentario, se dirigió a la puerta, instándome a seguirle con un breve movimiento de la cabeza. Descendimos las escaleras hasta el vestíbulo, donde el mayordomo, un hombre delgado y envejecido de nombre Collins, nos observaba con aprensión apenas disimulada. Holmes se detuvo frente a él. «Dígame, Collins», inquirió con tono suave pero firme. «¿Quién tuvo acceso a la entrada esta mañana? ¿Algún visitante inesperado? ¿Mensajeros?» Collins carraspeó, visiblemente incómodo. «Nadie más que los habituales, señor. El lechero, el cartero y el señor Hawkins, el cochero». Holmes ladeó ligeramente la cabeza. «¿Hawkins? ¿Dónde está ahora?» «En las caballerizas, señor, preparando los caballos para el paseo vespertino de Sir Reginald». Holmes sonrió con una satisfacción apenas perceptible. «Watson, creo que es hora de visitar las caballerizas». El aire era más crudo en el patio trasero, donde las dependencias de los caballos formaban un pequeño complejo de ladrillo rojo. El olor a heno, cuero y animales era intenso. Nos guiamos por el sonido rítmico de los cascos contra la piedra hasta encontrar a Hawkins, un hombre robusto de rostro curtido, bigote descuidado y ropas cubiertas de manchas. Holmes lo saludó con una cortesía impecable. «Buenas tardes, señor. Hawkins, ¿tiene un momento?» El cochero se enderezó, limpiándose las manos en un trapo sucio. Sus ojos, de un gris apagado, nos miraron con cautela. «¿En qué puedo servirles, caballeros?» Holmes indicó con un gesto relajado hacia sus manos. «¿Ve usted? Trabajar con caballos deja marcas inconfundibles. El callo en la base de los pulgares, las uñas quebradas. Pero esas manchas de aceite en sus dedos, amigo mío, no son precisamente de limpiar sillas de montar». Hawkins palideció apenas, pero se repuso de inmediato. «He estado engrasando las bisagras del portón del establo», replicó con brusquedad. «La humedad de esta temporada las oxida rápido». Holmes sonrió amablemente. «Muy sensato de su parte. ¿Puede decirme dónde estaba usted esta mañana, alrededor de las 10? El cochero frunció el ceño. «En el mercado de Whitechapel, recogiendo suministros para la cocina». «¿Alguien puede corroborarlo? Pregunte al carnicero y al frutero». «Todos me vieron». Holmes asintió, aparentemente satisfecho. «No se preocupe, señor Hawkins. Meras formalidades». Nos alejamos de las caballerizas, y tan pronto estuvimos fuera del alcance de su vista, Holmes murmuró en voz baja. «Demasiado rápido para justificar las manchas. Demasiado nervioso para un hombre inocente. ¿Cree que tiene relación directa con la desaparición de Lady Margaret?», pregunté. Holmes guardó silencio unos instantes antes de responder. «No aún, pero guarda algún secreto. Eso es seguro. Un secreto que tal vez esté dispuesto a proteger con mentiras». Mientras regresábamos a la casa, Sir Reginald salió a nuestro encuentro en el vestíbulo, su expresión grave. «Señor Holmes, me permito recordarle que cada hora que pasa puede ser crucial para mi sobrina».
Comprendo perfectamente su angustia, Sir Reginald, respondió Holmes con cortesía imperturbable. Confíe en que estamos siguiendo las huellas, por débiles que sean. Sir Reginald vaciló, como si dudara de la eficacia de métodos que no entendía, pero finalmente asintió, resignado. De nuevo en el salón privado, Holmes tomó asiento frente al fuego y extrajo la nota anónima de su bolsillo, volviéndola a desplegar con cuidado. Yo lo observaba en silencio, sabiendo que su mente trabajaba en niveles que rara vez podía seguir sin su posterior explicación. Finalmente, habló. «Watson, observe el papel». «¿Qué nota?» Me acerqué. Era un papel de baja calidad, rugoso, al Hotel, tacto. La tinta era irregular, manchada en los bordes. «Papel barato», dije, «posiblemente adquirido en algún mercado común». Holmes asintió. «Correcto. Además, note el pliegue. Ha sido doblado con precisión militar. El anónimo no es obra de un simple ladrón o un rufián cualquiera. Quien lo escribió tiene disciplina y prisa». Se levantó de un salto. «Debemos actuar antes de que nuestro adversario cubra mejor sus huellas». «¿Qué propone?» Holmes sonrió, con una viveza que hacía mucho no veía en él. «Una visita a la señorita Cartwright, la dama de compañía». Capítulo 4. La confesión de la dama de compañía. La señorita Cartwright nos recibió en sus aposentos con una expresión de nerviosismo, apenas disimulado. Era una mujer de unos 40 años, de rostro anguloso y modales rígidos, vestida con la sobriedad característica de su posición. Al vernos, entrelazó las manos frente a sí, como si buscara apoyo en algún acto de cortesía aprendido tiempo atrás. Holmes la saludó con una inclinación breve y se sentó en una silla junto a la ventana, dejando que la luz mortecina de 1900 la tarde iluminara su rostro atento. «Señorita Cartwright», comenzó en tono cordial, «agradeceríamos que nos relatara, con el mayor detalle posible, todo lo que recuerda de la tarde en que Lady Margaret desapareció». La dama de compañía se aclaró la garganta, evitando encontrarse directamente con la mirada inquisitiva de Holmes. «Por supuesto, señor Holmes. Aquella tarde, como ya se ha mencionado, Lady Margaret recibió la visita del joven señor Lawton». Se sentaron en el salón principal. Yo me encontraba en una butaca, bordando, a una distancia prudente, como es costumbre. ¿Notó usted algún comportamiento inusual? ¿Algún indicio de agitación, nerviosismo, temor? La señorita Cartwright dudó, un leve temblor en las manos delatándola. Ahora que lo pregunta, Lady Margaret parecía inquieta. Jugaba constantemente con un colgante que llevaba al cuello, un gesto que en ella siempre indicaba turbación. ¿Y el señor Lawton? Estaba más callado de lo habitual. Parecía querer decir algo, pero se contenía. La conversación fue breve, y poco después, él se despidió apresuradamente. Holmes asintió lentamente. ¿Qué sucedió después? Lady Margaret subió a su habitación, alegando que necesitaba descansar. No volvió a salir, o al menos, no que yo viera. Holmes se reclinó ligeramente, observándola con ojos entrecerrados. ¿Está usted segura de eso, señorita Cartwright? ¿No notó movimientos inusuales en el corredor? ¿Ruidos, pasos, puertas? La mujer apretó los labios vacilando. «Oí algo», admitió finalmente. «Muy tarde en la noche, un ligero crujido, como de pasos sigilosos en el pasillo.
Me asomé, pero no vi a nadie. ¿Informó usted de esto al señor Musgrave? No, señor, pensé. Pensé que habría sido uno de los criados. Holmes asintió, como si esperara exactamente esa respuesta. ¿Y acerca del estudio donde estaba guardado el aparato experimental? ¿Sabía Lady Margaret de su existencia? La señorita Cartwright bajó la vista. Sí, señor Holmes, me lo comentó semanas atrás. Dijo que su tío trabajaba en un invento moderno muy importante. Incluso bromeó con que, si no se le permitía verlo, se las arreglaría para hacerlo de todos modos. Holmes sonrió con ligera ironía. Curioso. Ahora, dígame, señorita Cartwright, ¿qué impresión tenía usted de la relación entre Lady Margaret y el señor Lawton? La mujer titubeó. Eran amigos de la infancia, pero... Se interrumpió dubitativa. Había algo de tensión últimamente. Oí rumores entre el servicio. Se decía que Henry Lawton había acumulado deudas importantes. Holmes intercambió una mirada rápida conmigo antes de volver su atención a la dama de compañía. ¿Sabe si Lady Margaret tenía acceso a dinero propio? No, señor Holmes. Toda su herencia está bajo la administración de Sir Reginald hasta su mayoría de 1900. Edmund Holmes se puso de pie, ajustando su abrigo. Ha sido usted muy útil, señorita Cartwright. Le ruego que no comente esta conversación con nadie por ahora. La mujer asintió, visiblemente aliviada al ver terminada la entrevista. Mientras cruzábamos de nuevo el corredor alfombrado, Holmes murmuró: «Vea, Watson, cómo cada hilo comienza a entrelazarse. Una joven inquieta, un pretendiente endeudado, un secreto tecnológico celosamente guardado, y la presencia silenciosa de un hombre manchado de aceite en medio de todo». Descendimos las escaleras rumbo al vestíbulo cuando, de repente, un mayordomo se nos acercó apresurado. «Señor Holmes, doctor Watson, el señor Lawton ha llegado. Está en el salón principal». Holmes esbozó una sonrisa delgada, como quien ve aproximarse la pieza exacta que faltaba en su tablero de ajedrez. «Perfecto», dijo simplemente. Ha llegado el momento de escuchar lo que el joven ingeniero tiene que decir. El señor Henry Lawton era un hombre de porte esbelto, cabello rubio cuidadosamente peinado y modales afables, aunque ahora su rostro denotaba una ansiedad que no lograba ocultar. Al vernos entrar, se levantó de un salto, sujetando nerviosamente su sombrero entre las manos. «Señor Holmes, doctor Watson», balbuceó. «Me enteré de la desaparición de Lady Margaret y he venido en cuanto supe que estaba usted investigando». Holmes le tendió la mano con un gesto acogedor, casi paternal. «Siéntese, señor Lawton. No hay razón para ponerse nervioso. Queremos únicamente entender los hechos». El joven se dejó caer en el sillón, lanzando miradas rápidas hacia nosotros. Holmes tomó asiento frente a él, cruzando las piernas con elegancia. «Cuéntenos, sin omitir nada. ¿Qué sucedió durante su última visita a Lady Margaret?» Henry tragó saliva. Le pedí que confiara en mí», comenzó, la voz temblorosa. «Le dije que tenía un proyecto, un plan que podría solucionar mis deudas. Le supliqué que intercediera ante su tío, que me ayudara a obtener una posición en una de las compañías de telégrafos donde Sir Reginald tiene influencia». Se detuvo, angustiado. Lady Margaret se mostró preocupada.
Me dijo que hablaría con su tío, pero esa misma noche desapareció. Le juro que no sé nada más. Holmes lo observó en silencio durante unos segundos que parecieron una eternidad. Finalmente sonrió amablemente. Tranquilo, señor Lawton. Su cooperación nos será de gran ayuda. Capítulo 5. Las huellas invisibles. Holmes no hizo comentario alguno acerca de las manchas aceitosas en las suelas de Lawton. En cambio, adoptó un aire de conversación trivial, como si el joven no hubiera revelado nada sospechoso. Señor Lawton, ¿puedo preguntarle a qué hora exactamente abandonó esta casa la noche de su última visita? El ingeniero, todavía nervioso, se frotó las manos. Alrededor de las 8:30, señor Holmes. Tomé un coche alquilado en la esquina de King's Road. ¿Podría proporcionarnos el nombre del cochero? Lawton vaciló. No lo pregunté. Solo subí al primer coche que vi. Holmes asintió, como si tal falta de previsión fuera comprensible. ¿Y después? Fui directamente a mi alojamiento, en el número 14 de St. James's Place. Holmes sonrió amablemente. Muy bien, señor Lawton. Le agradezco su colaboración. Le ruego que permanezca disponible en caso de que necesitemos hacerle más preguntas. Henry Lawton asintió ansiosamente, se puso de pie y abandonó el salón con paso apresurado. Cuando se hubo marchado, me volví hacia Holmes. ¿Va a confrontarlo acerca de las manchas de aceite? Holmes negó con un leve gesto. No todavía, Watson. Sería prematuro. Recordará usted que el buen cazador nunca dispara antes de tiempo. Se acercó a la ventana y miró hacia la calle, donde la niebla comenzaba a espesarse una vez más. Además, prosiguió, las manchas por sí solas no son prueba concluyente. Necesitamos algo más, algo que lo sitúe innegablemente en el centro del crimen. Esa noche, tras una breve cena en Baker Street, Holmes me condujo a su laboratorio improvisado en el piso superior. Sobre una mesa, extendió varios objetos que había recogido discretamente durante el día. Fragmentos de tela, muestras de aceite, papeles arrugados. La investigación de campo ha terminado por hoy, Watson, dijo mientras organizaba cuidadosamente el material. Ahora comienza la investigación de gabinete. Durante horas observé a Holmes trabajar con su acostumbrada concentración fanática. Clasificaba, analizaba, comparaba. Su lupa y su microscopio portátil eran extensiones naturales de sus manos. Finalmente, al filo de la medianoche, se detuvo y anunció: «Watson, tenemos una coincidencia». Me acerqué ansiosamente. Holmes señaló dos muestras sobre la mesa. Una provenía del escritorio del estudio de Sir Reginald, la otra del borde de la suela del zapato izquierdo de Lawton. «El aceite», explicó, «no es aceite común de carruaje o de establo. Es un lubricante especial, desarrollado para maquinaria eléctrica, como la que utiliza el prototipo de teléfono». Desaparecido. Mis ojos se agrandaron. Entonces, Lawton estuvo en el estudio. Holmes sonrió con satisfacción. Exactamente. A pesar de su coartada cuidadosamente ensayada, dejó un rastro invisible que nos lleva directamente a él. Me recosté en el respaldo de la silla, impresionado una vez más por la meticulosidad de mi amigo. ¿Y qué haremos ahora? Nada precipitado. Watson,
Aún nos falta la pieza más importante, Lady Margaret. Si apresamos a Lawton ahora, podría cerrarse como una ostra. No, debemos tenderle una trampa, hacerle creer que ha ganado. Sus ojos centelleaban con una mezcla de astucia y anticipación. ¿Qué clase de trampa?, pregunté. Holmes se puso de pie y comenzó a pasearse por la habitación. Mañana por la mañana visitaremos la casa de Lawton. Registraremos su alojamiento. Estoy convencido de que el prototipo no está lejos. Y quizá encontremos pruebas de que Lady Margaret no se marchó por voluntad propia. La mañana siguiente nos dirigimos sin demora al número 14 de St. James's Place. Era una pensión respetable, aunque modesta, ocupada en su mayoría por jóvenes profesionales. La casera, una mujer regordeta y de mejillas sonrosadas, nos recibió con visible alarma cuando Holmes se presentó como un inspector actuando bajo órdenes superiores. «¿El señor Lawton?», repitió, al borde de la indignación. «Un joven tan educado. Jamás habría sospechado. ¿Podríamos inspeccionar su habitación?», pidió Holmes, exhibiendo una orden firmada que había obtenido de Scotland Yard. Tras algunas protestas, la mujer nos condujo al segundo piso. La habitación de Lawton era pequeña pero ordenada. Una cama de hierro forjado, una cómoda, una mesa de trabajo cubierta de planos y papeles. Holmes se lanzó a la búsqueda con la precisión de un relojero. Examinó la ropa, los cajones, los huecos tras los muebles. Yo revisaba los papeles sobre la mesa cuando mi atención fue capturada por algo. Un mapa de Londres, con varias marcas a lápiz alrededor de la zona portuaria. Se lo mostré a Holmes, quien lo estudió con interés. Planeaba salir de la ciudad, aventuré, o transportar algo fuera, corrigió Holmes. En ese momento, un golpe sordo resonó al mover la cómoda. Holmes se agachó inmediatamente, palpando el suelo. «Aquí, Watson, ayúdeme». Entre ambos movimos el mueble, revelando una tabla del piso ligeramente levantada. Holmes la abrió con su navaja. Dentro, cuidadosamente envuelto en un paño aceitoso, estaba el aparato. Un dispositivo compacto de madera y metal, inconfundiblemente un prototipo de teléfono. Holmes lo levantó con delicadeza, sus labios curvándose en una sonrisa sombría. «La pieza faltante», murmuró. Se volvió hacia mí, sus ojos ardiendo de resolución. «Ahora, Watson, falta lo más importante: encontrar a Lady Margaret antes de que sea demasiado tarde». La niebla matinal rodeaba la pensión cuando salimos, el aparato asegurado en una bolsa sellada. En el aire había un peso denso, como la calma que precede a una tormenta inevitable. Y yo sabía, con la certeza que solo se tiene en los momentos críticos, que nuestro adversario ya sentía que su tiempo se agotaba. Capítulo 6. El susurro en el muelle de Westminster. El descubrimiento del aparato oculto reforzó las sospechas de Holmes, pero lejos de precipitar acciones, pareció tornar su mente aún más estratégica. Mientras el carruaje nos conducía de regreso a Baker Street, noté que su expresión, generalmente tan viva, se había tornado meditabunda, casi sombría. ¿No sería prudente informar ya a Scotland Yard?, me aventuré a preguntar. Holmes negó levemente con la cabeza. «No aún, Watson. Un movimiento prematuro podría poner en peligro la vida de Lady Margaret.
Nuestro adversario aún no sabe que hemos recuperado el aparato. Ese desconocimiento es nuestra mayor ventaja. Guardó silencio unos instantes. Luego añadió: además, he tenido una corazonada desde anoche. Lawton no es el único jugador en este tablero. Aquella afirmación, tan enigmática como inquietante, quedó flotando en el aire mientras llegábamos a Baker Street. Esa tarde, Holmes recibió una nota anónima, entregada por un chico de la calle que desapareció antes de poder ser interrogado. El mensaje, escrito en el mismo papel barato y con la misma caligrafía irregular que el anterior, decía: si desea verla con vida, venga solo a la medianoche al muelle de Westminster. No, lleve la policía. Holmes dejó la nota sobre la mesa sin tocarla, como si fuese un animal venenoso. Previsible, dijo simplemente, y, sin embargo, revelador. Se volvió hacia mí, sus ojos grises iluminados por la emoción contenida. Watson, esta noche jugaremos nuestra mano. La niebla era especialmente densa cuando nos acercamos al muelle, envueltos en capas gruesas y llevando consigo el aparato, cuidadosamente guardado en una bolsa. Holmes me indicó que lo siguiera en silencio, y antes de llegar al punto acordado, nos desvió por un callejón oscuro, donde esperábamos entre las sombras como dos cazadores. Pacientes, el muelle de Westminster, a esa hora, era un lugar de ecos lejanos. Crujidos de madera vieja, el chapoteo del agua contra los pilares, y ocasionalmente el tintinear de una cadena que el viento hacía golpear contra los postes de amarre. Holmes consultó su reloj de bolsillo bajo la tenue luz de un farol. Faltaban 5 minutos para la medianoche. «Observe, Watson», susurró. «No solo el lugar que se elige revela mucho, sino también el comportamiento de quien cita aquí. Si fuera Lawton, esperaría movimientos torpes. Pero si es alguien más, alguien que entiende de trampas». Cayó de repente. Una figura emergía de entre la niebla. Era baja y encapuchada, moviéndose con la agilidad de quien conoce bien las sombras. Se detuvo en medio del muelle, escaneando el entorno con gestos breves y nerviosos. Holmes me tocó el brazo, indicándome que permaneciera inmóvil. Avanzó unos pasos hacia la figura, sin mostrar la bolsa que contenía el aparato. Trajo lo que le pedí. Gruñó la voz, distorsionada adrede. Holmes no respondió de inmediato. Dejó que el silencio se prolongara, ejerciendo una presión invisible sobre su interlocutor. Finalmente dijo: «Primero quiero ver a la dama». Un susurro de irritación surgió de debajo de la capucha. «No está aquí. ¿Está segura?» «Por ahora». Holmes soltó una carcajada seca. «¿Y debo confiar en su palabra?» El encapuchado avanzó un paso. La luz del farol reveló una bota embarrada y gastada. No las botas bien lustradas de un ingeniero acomodado como Lawton Point Holmes. Inclinó ligeramente la cabeza, sus sentidos agudizados. «¿Quién le ayudó, señor Lawton?», preguntó, sabiendo muy bien que la respuesta revelaría más de lo que cualquier confesión forzada. Pero la figura se tensó, como comprendiendo el peligro, y de pronto giró sobre sus talones, dispuesto a huir. Holmes reaccionó de inmediato. Con una rapidez asombrosa, lanzó su bastón, atrapando las piernas del encapuchado y derribándolo contra las tablas del muelle. Corrimos hacia él, pero antes de que pudiéramos inmovilizarlo,
El desconocido se incorporó de un salto y se lanzó al agua negra y helada del Támesis. ¡Alto!, grité inútilmente. La figura desapareció bajo las olas, dejando apenas un burbujeo fugaz. Holmes miró el río unos segundos, evaluando las probabilidades de una persecución exitosa. Luego negó con la cabeza. «Demasiado arriesgado», dijo. «Además, hemos obtenido suficiente». Se agachó junto al lugar donde el encapuchado había caído. Un pequeño objeto metálico brillaba entre las tablas. Un anillo, sencillo. Capítulo 7. El secreto del anillo de latón. De regreso en Baker Street, la niebla nocturna aún impregnaba nuestros abrigos, como si Londres misma se negara a desprenderse del manto de misterio que envolvía el caso. Holmes colocó el anillo sobre la mesa junto a la lámpara, donde su superficie gastada brillaba tenuemente. «Observe, Watson», dijo, inclinándose sobre el objeto. Un anillo de compromiso barato, probablemente adquirido en alguna joyería de barrio. El grabado, interior, RH, eterno leal, sugiere una conexión emocional profunda. Me incliné para verlo de cerca. La inscripción, aunque sencilla, revelaba trazos de mano firme, ajenos a la manufactura apresurada. «¿RH?», pregunté. «Iniciales de nuestro desconocido». Holmes asintió con una leve sonrisa. «Sin duda. Ahora bien, repasemos. ¿Conocemos a algún RH vinculado de algún modo a la casa Musgrave?» Me quedé pensativo, repasando mentalmente los nombres mencionados hasta el momento. No surgía ninguno. Holmes, viendo mi vacilación, continuó. «No hemos oído mencionar a ningún RH, porque se ha mantenido oculto. Sin embargo, hay una figura ausente en todo este escenario. El antiguo cochero de la familia, Robert Hensley. Según mis investigaciones preliminares, fue despedido hace 3 meses por conducta inapropiada. ¿Y cree usted que podría estar implicado? Más que eso, Watson, estoy convencido de que Hensley es nuestro encapuchado». Holmes se puso de pie, comenzando a pasearse por la habitación con pasos rápidos. «Piense en ello. Un hombre que conoce los accesos de la casa, que guarda resentimiento hacia sus antiguos empleadores y que probablemente ha mantenido contacto clandestino con alguien dentro de la servidumbre actual. ¿Quién mejor para ayudar a Lawton a entrar y salir sin ser detectado? La lógica era impecable. ¿Y el motivo?» Holmes se detuvo, su silueta proyectándose contra la cortina iluminada. La combinación perfecta de dinero y venganza. Lawton necesitaba el aparato para venderlo al mejor postor. Hensley, por su parte, veía la oportunidad de ajustar cuentas. Me froté el mentón, sintiendo que las piezas empezaban a encajar, aunque aún faltaban detalles esenciales. «¿Qué hay de Lady Margaret?», pregunté. «¿Está ella simplemente retenida como rehén?» Holmes ladeó la cabeza. «Esa es la cuestión crucial. Todo depende de si Margaret fue cómplice voluntaria o víctima». Se acercó de nuevo a la mesa, tomando el anillo. «Una pista más, Watson. ¿Por qué habría perdido Hensley este anillo tan personal en el muelle?» No supe qué responder. Holmes sonrió apenas. «Porque estaba nervioso. Actuaba bajo presión. Y eso nos dice algo vital. Quien actúa bajo presión comete errores.
Podemos aprovechar eso. Al amanecer, partimos hacia los registros policiales en busca de la última dirección conocida de Robert Hensley. El inspector Lestrade, a regañadientes, nos proporcionó acceso. El archivo reveló que Hensley había sido visto por última vez merodeando en Limehouse, una zona de muelles deteriorados, famosa tanto por su tráfico portuario como por su densa red de callejones laberínticos. Holmes estudió el mapa de Limehouse con gran atención, marcando varios puntos. «Si buscan ocultar a una dama joven en Londres», dijo, «Limehouse ofrece infinitas oportunidades, y si planeaban sacar el aparato fuera de Inglaterra, probablemente lo harían desde un almacén abandonado cercano al río». «¿Cómo procederemos?», pregunté. Holmes sonrió, su mente ya varios pasos por delante. «Con cautela, pero también con decisión. Visitaremos los muelles bajo la apariencia de compradores interesados en mercancía delicada. Si Hensley o Lawton aún están allí, se sentirán atraídos como polillas a una lámpara». La tarde caía cuando llegamos a Limehouse. Los callejones estaban llenos de niebla, mezclada con el olor agrio del agua estancada y el humo de las chimeneas. Era un mundo aparte de los grandes bulevares de Londres, un enjambre de figuras encapuchadas, mercancías ilícitas y miradas furtivas. Holmes adoptó una actitud desenvuelta, ajustándose un sombrero de ala ancha y un abrigo raído que le conferían el aspecto de un comerciante de dudosa reputación. Yo, algo menos convincente en mi disfraz, me mantuve un paso detrás. Nos dirigimos hacia un pequeño mercado improvisado junto al agua, donde hombres de rostros curtidos ofrecían de todo: relojes de bolsillo oxidados, mantas raídas, instrumentos náuticos de segunda mano. Holmes se detuvo frente a un vendedor de aspecto astuto. «Busco mercancía especial», dijo en voz baja, «algo que pueda viajar lejos, sin preguntas». El hombre nos observó con recelo. Luego señaló con un leve movimiento de cabeza hacia un almacén desvencijado a pocos metros. «Pregunten ahí, a partir de medianoche». Holmes le deslizó una moneda y se apartó con un breve agradecimiento. «Vea, Watson», murmuró mientras nos alejábamos, «el rastro no se ha enfriado aún». Sus ojos brillaban, no solo con la emoción del desafío, sino con una urgencia nueva, más personal. «Esta noche», añadió, en voz casi inaudible, «pondremos fin a este juego». Mientras nos ocultábamos en un callejón oscuro, vigilando el almacén desde la distancia, sentí el peso del momento crecer. La vida de Lady Margaret, el honor de una familia y el oscuro secreto que había empezado con una simple llamada telefónica. Todo estaba a punto de revelarse. Solo faltaba dar el golpe final. Capítulo 8. Medianoche en Limehouse. La bruma de Limehouse se espesaba a medida que avanzaba la noche, envolviendo el almacén abandonado en un velo espectral. Desde nuestro escondite, en el callejón opuesto, Holmes y yo aguardábamos en un tenso silencio, cada uno inmerso en sus propios pensamientos. Holmes consultó su reloj de bolsillo, la esfera iluminada apenas por el reflejo de un farol distante. «Faltan 5 minutos para medianoche», murmuró. «Prepárese, Watson. Cualquier movimiento en falso podría costarnos caro». Me acomodé la pistola que llevaba bajo el abrigo, un peso frío y tranquilizador en medio de la incertidumbre. Una figura surgió de la niebla. Al principio,
Solo era una sombra, un contorno apenas perceptible. Pero a medida que se acercaba, distinguimos una silueta encapuchada que avanzaba cautelosamente hacia la entrada lateral del almacén. Holmes me tocó el brazo, indicándome que esperara. Un segundo hombre apareció, proveniente de la dirección opuesta. Bajo la luz parpadeante, su rostro quedó brevemente expuesto. Era Henry Lawton. ¡Lawton!, susurré con un estremecimiento de reconocimiento. Capítulo 9. La trampa en el almacén. Tal como sospechábamos, murmuró Holmes, sus labios apenas moviéndose. Lawton no trabaja solo. Desde nuestra posición, observamos cómo las dos figuras intercambiaban palabras breves y gestos urgentes. Aunque no podíamos oírlas, la tensión en sus movimientos era evidente. Lawton parecía impaciente, su cuerpo inclinándose hacia adelante, mientras el otro, más corpulento, de hombros anchos, mantenía una postura más firme, casi desafiante. Holmes se inclinó hacia mí. El segundo hombre debe ser Robert Hensley. El anillo de latón y su habilidad para moverse en estos callejones lo delatan. Los dos sujetos empujaron la puerta lateral del almacén, desapareciendo en su interior con un leve chirrido metálico. Holmes se enderezó con agilidad felina. Es ahora Watson. Silencio absoluto. Nos deslizamos fuera de nuestro escondite, cruzando la calle silenciosa como sombras fundidas en la niebla. Holmes inspeccionó la cerradura de la puerta. Un pestillo sencillo, apenas reforzado. Con habilidad, sacó una ganzúa del interior de su abrigo, y tras unos breves segundos de manipulación experta, el pestillo cedió sin un sonido. El interior del almacén era un laberinto de cajas apiladas y viejas redes de carga. El olor a humedad y madera podrida impregnaba el aire. Avanzamos despacio, guiados por el eco lejano de voces. Desde detrás de una columna vislumbramos a nuestros hombres. Lawton y Hensley estaban agachados junto a un bulto cubierto por una lona. Mi corazón dio un vuelco al ver una mano pálida asomando bajo la tela. «Lady Margaret», susurré, pero Holmes me contuvo con una presión firme en el hombro. Observamos Lawton, nervioso, consultaba su reloj con frecuencia. «¿Seguro que vendrán?», preguntó, su voz temblorosa. Hensley gruñó. «Vendrán. No pueden arriesgarse a perderla». Capítulo 10. El movimiento decisivo. Lawton paseaba de un lado a otro, incapaz de contener su inquietud. Cada pocos pasos lanzaba miradas nerviosas hacia la lona que cubría a Lady Margaret. Hensley, en cambio, permanecía inmóvil, apoyado contra una pila de cajas, su rostro oculto en la sombra. «No deberíamos haberla traído aquí», gruñó Lawton, la ansiedad filtrándose en su voz. «Esto se nos ha ido de las manos». Hensley soltó una risa seca, carente de humor. «Demasiado tarde para lamentaciones, muchacho. O cobramos, o desaparecemos para siempre». Holmes, a mi lado, estudiaba cada palabra, cada gesto, como si leyera un libro abierto. De pronto se inclinó hacia mí, susurrando: «Prepárese, Watson. Al primer signo de violencia, intervenga. Apunte a Hensley. Es el más peligroso». Asentí, sintiendo cómo se tensaban mis músculos en una mezcla de nerviosismo y determinación. Holmes dio un paso al frente,
saliendo de nuestro escondite. «Buenas noches, caballeros», anunció con voz clara. El efecto fue inmediato. Lawton dio un salto, retrocediendo tambaleante, mientras Hensley sacaba de entre su chaqueta un cuchillo de hoja corta, de filo desgastado pero aún amenazante. Holmes alzó las manos con calma. «No vengo armado», mintió con naturalidad. «Solo quiero hablar. No nos moveremos de aquí», espetó Hensley, blandiendo el cuchillo. «Atrás o la chica lo pagará». Holmes sonrió con esa frialdad desconcertante que había visto aterrorizar a hombres mucho más duros. «¿De verdad cree que puede salir de aquí con vida, señor Hensley?», dijo, avanzando un paso. «Scotland Yard rodea este edificio. Cada salida, cada pasadizo. Era una farsa, por supuesto. No había policías escondidos. Solo nosotros dos y una buena dosis de audacia». Pero Hensley vaciló. «Mientes», gruñó, aunque su voz ya no sonaba tan segura. Lawton, pálido como la cera, soltó el borde de la lona, revelando el rostro inconsciente de Lady Margaret. Sus labios estaban pálidos, pero respiraba. Holmes aprovechó ese momento de distracción. De un ágil movimiento, sacó de su bolsillo una pequeña pistola de percusión, no más grande que su mano, y la apuntó directamente al pecho de Hensley. «Baje el cuchillo», ordenó con tono sereno, inflexible. Hensley dudó apenas una fracción de segundo antes de soltar el arma, que cayó al suelo con un tintineo metálico. «Ahora», continuó Holmes, «retroceda junto a su joven socio». Mientras obedecían, yo me apresuré a cruzar la distancia que nos separaba y me arrodillé junto a Lady Margaret, comprobando su estado. Estaba aturdida, pero indemne. Un leve olor dulzón en el aire indicaba el uso de cloroformo. «Está viva», anuncié, aliviado. «Solo sedada». Holmes asintió. «Perfecto, Watson. Ahora, atémoslos». Con ayuda de un trozo de cuerda hallado entre las cajas, inmovilizamos a Hensley y Lawton, quienes, abatidos, no opusieron resistencia. Poco después, en la estación de policía de Limehouse, mientras entregábamos a nuestros prisioneros al inspector Lestrade, que había sido llamado apresuradamente por Holmes, este último resumió los hechos en su estilo característicamente lacónico. Un secuestro planeado para obtener acceso al aparato experimental que planeaban vender al mejor postor. Un antiguo cochero, resentido y conocedor de las rutas secretas de la casa, ayudando a un joven desesperado y endeudado. Lestrade resopló, impresionado a regañadientes. «Bien hecho, Holmes, aunque, si me permite decirlo, se arriesgó demasiado en ese almacén». Holmes sonrió apenas. «El riesgo, inspector, es la sal de la vida». Al amanecer, nos encontrábamos de nuevo en Baker Street, agotados pero satisfechos. Lady Margaret, ya despierta, había sido trasladada de regreso a Chelsea bajo el cuidado de su tío, quien no encontraba palabras para expresar su gratitud. Holmes, sin embargo, no parecía particularmente interesado en los agradecimientos. Se sentó en su sillón favorito, encendió su pipa y miró fijamente la ventana, donde los primeros rayos de sol comenzaban a abrirse paso entre la bruma. «Hay algo que aún me intriga, Holmes», dije, incapaz de contenerme. «¿Cómo supo usted que acudirían esa noche al almacén?»
Holmes exhaló una voluta de humo antes de responder. No lo sabía con certeza, Watson, pero consideré la psicología de hombres acorralados. Si temen perder su ventaja, el rehén y el aparato, buscarán consolidar su posición. El mercado negro de Limehouse era su única salida viable. Asentí, impresionado como siempre por su razonamiento. ¿Y el anillo de latón? Una pista invaluable. El sentimentalismo de Hensley fue su debilidad. Un hombre práctico lo habría dejado atrás, pero él lo llevaba aún como un juramento silencioso a su propia causa. Su pérdida en el muelle fue la grieta en su fachada. Holmes apagó la pipa con gesto perezoso y añadió: «Cada caso, Watson, se resuelve no solo con lógica, sino con la comprensión de las pequeñas vanidades humanas». Sonrió casi para sí mismo. Y en eso, nuestro querido Londres es un libro inagotable. Así terminó el singular caso del teléfono que sonó en 1892. Una aventura que, aunque ahora concluida, dejó en mi memoria la vívida lección de que incluso en la era de los inventos modernos, el corazón humano, con sus pasiones, miedos y debilidades, seguía siendo el escenario más antiguo y más peligroso de todos. Capítulo 11. El eco de una traición. Pasaron 2 días desde la resolución del caso antes de que Holmes, ya más descansado, aceptara la invitación de Sir Reginald Musgrave para visitar la residencia de Chelsea y dar una explicación completa de los acontecimientos. Watson y yo lo acompañamos, pues tanto Sir Reginald como la joven Lady Margaret, aún algo pálida pero recuperándose rápidamente, deseaban comprender cómo se había desenmarañado la intrincada red que los había atrapado. Nos recibieron en el mismo salón donde semanas atrás Margaret había tenido su última conversación inocente con Henry Lowton. El contraste era palpable. Donde antes había ligereza y rutina, ahora flotaba un peso de desconfianza y lecciones amargas. Holmes, como siempre, fue directo. La desaparición de Lady Margaret, aunque alarmante en su ejecución, se originó en causas lamentablemente comunes: la ambición desmedida y la traición de la confianza. Sir Reginald asintió con gravedad. ¿Cómo empezó todo, señor Holmes? Holmes cruzó las piernas, tomando una postura pensativa. Todo comenzó mucho antes de la noche en cuestión. Lowton, cargado de deudas, había oído hablar, a través de la señorita Cartwright y otros miembros del servicio, del aparato experimental que usted guardaba celosamente en su estudio. Veía en él una oportunidad de obtener dinero rápido vendiéndolo a intereses extranjeros. ¿Y Robert Hensley?, preguntó Lady Margaret en voz baja. Hensley era el elemento logístico, explicó Holmes. Como ex cochero, conocía los accesos, los movimientos de los criados y la rutina de esta casa. Lo despidieron meses atrás, pero mantuvo contactos entre la servidumbre. A través de ellos supo de las vulnerabilidades de la residencia. ¿Y cómo entraron?, insistió Sir Reginald frunciendo el ceño. Las cerraduras estaban intactas. Un truco simple pero efectivo, dijo Holmes con un destello de aprobación por la astucia empleada. Durante su visita, Lowton sustrajo una llave maestra que colgaba en un armario de servicio. Bastó con duplicarla en secreto y devolverla antes de que alguien notara su ausencia. Así accedieron más tarde, sin forzar ninguna entrada.
El rostro de Sir Reginald se ensombreció. Nunca imaginé que alguien que considerábamos parte de la familia. Holmes lo interrumpió suavemente. La traición más peligrosa es siempre la que viene de dentro, Sir Reginald. Una lección que, lamentablemente, se aprende con dolor. Se hizo un breve silencio, roto solo por el crujir del fuego en la chimenea. ¿Qué pasó exactamente la noche de la desaparición?, pregunté, deseoso de atar los últimos cabos. Holmes se apoyó en el respaldo del sillón. Esa noche, después de la despedida oficial, Lawton regresó bajo la cobertura de la oscuridad, utilizando la llave duplicada. Hensley ya lo esperaba. Lady Margaret fue abordada en su habitación, adormecida con cloroformo, una medida que preferían antes que una confrontación física, y luego trasladada al estudio. Se volvió hacia Margaret. «Estoy seguro, milady, que los recuerdos son...» Confusos, ella asintió con una expresión atormentada. «Solo retazos. Un pañuelo sobre mi rostro. Voces susurrantes». Holmes continuó. Utilizaron el mismo acceso para salir. El pequeño pasaje de servicio junto a la biblioteca, que conecta discretamente con el patio trasero. De ahí, un carruaje robado los condujo a Limehouse. Sir Reginald cerró los ojos brevemente, como conteniendo una oleada de emociones. ¿Y el anónimo? ¿Por qué jugar con nosotros? Una maniobra de distracción, explicó Holmes. Querían disuadir cualquier persecución inmediata, sembrando miedo e incertidumbre. Mientras tanto, intentaban concretar la venta clandestina del aparato. Capítulo 12. Epílogo en Baker Street. Una semana después de la conclusión del caso, Holmes y yo nos encontrábamos de nuevo en nuestro salón de Baker Street, envueltos en una tranquila tarde de marzo. La chimenea crepitaba suavemente y el aire olía a tabaco y a pergamino viejo. Holmes, recostado en su sillón favorito, hojeaba sin aparente interés un ejemplar reciente del Times. Yo, sentado frente a él con una taza de té entre las manos, no podía evitar reflexionar sobre todo lo acontecido. «Holmes», dije finalmente, rompiendo el silencio, «debo admitir que el desenlace del caso Musgrave me dejó cierta insatisfacción». Mi amigo alzó una ceja inquisitiva. «¿En qué sentido, Watson?» «En que fue, en muchos aspectos, una tragedia más que una victoria. Lady Margaret salvará su vida, sí, pero ¿a qué precio? Lawton, que alguna vez fue su amigo de la infancia, acabará condenado, y la confianza en su entorno ha sido irremediablemente quebrada». Holmes asintió, dejando el periódico a un lado. «La resolución de un crimen, Watson, rara vez repara los daños colaterales. A menudo, el triunfo de la verdad deja cicatrices más profundas que las mentiras que lo precedieron». Guardó silencio un momento antes de añadir: «Pero no debe olvidar que sin intervención, el destino de Lady Margaret habría sido infinitamente peor». Me recosté en mi silla, reconociendo la verdad amarga de sus palabras. «¿Y qué cree que impulsó realmente a Lawton?», pregunté, interesado en su análisis final. Holmes entrelazó los dedos, adoptando su expresión pensativa habitual. «Lawton fue víctima de su propio orgullo. Para un hombre joven de posición incierta, con sueños de grandeza y bolsillos vacíos, la perspectiva de enriquecerse mediante un golpe de audacia
era irresistible. El aparato telefónico representaba no solo dinero, sino una vía rápida hacia el respeto que sentía que merecía. En su mente, el fin justificaba los medios. Hensley actuó movido por el resentimiento. El anillo de latón era la clave psicológica, un símbolo de su antiguo apego a la familia Musgrave, y al mismo tiempo de la amargura por su expulsión. Para él, ayudar a Lawton fue una forma de ajustar cuentas personales. Cada movimiento suyo destilaba rencor. Holmes se levantó y comenzó a pasearse lentamente por la habitación. Recuerde siempre, Watson, detrás de cada crimen humano hay emociones humanas. Codicia, odio, desesperación, celos. No son los métodos, por muy ingeniosos que sean, los que resuelven un caso, sino la correcta interpretación de esos motivos. Sonrió levemente. Una máquina puede calcular, pero solo un hombre puede comprender a otro hombre. Hubo un breve silencio, roto solo por el chisporroteo de la leña. Finalmente, Holmes se detuvo junto a la ventana, mirando hacia la calle húmeda y bulliciosa. «Por cierto, recibí hoy una carta de Sir Reginald», comentó, de manera casual. Me enderecé, intrigado. «Buenas noticias». Holmes asintió. «Muy. Lady Margaret se está recuperando satisfactoriamente. Su tío ha decidido enviarle a un retiro en el campo para su completa convalecencia, lejos del bullicio y las sombras de Londres. Me alegra oírlo», dije con sinceridad. Además, añadió Holmes con una sonrisa divertida, Sir Reginald ha tomado medidas drásticas para reforzar la seguridad de su residencia. Entre otras cosas, ha decidido prescindir del teléfono experimental, un artefacto que atrae demasiados peligros, según sus propias palabras. Reí ante la ironía. Así que, en cierto modo, el teléfono que sonó en 1892 fue tanto una advertencia como una salvación. Holmes se giró hacia mí, su mirada más intensa. «Precisamente, Watson. El avance de la tecnología traerá consigo nuevos retos para nuestra sociedad. No todos estarán preparados para enfrentarlos con honor». Sus palabras, pronunciadas en ese tono grave y profético, se quedaron resonando en la estancia. Poco después, mientras el atardecer teñía Baker Street de tonos anaranjados, Holmes tomó su violín y comenzó a tocar una melodía lenta y melancólica. Las notas flotaban en el aire, cargadas de la melancolía que solo un hombre que comprende profundamente la condición humana puede imprimir a la música. Me senté en silencio, dejando que la melodía tejiera su hechizo, mientras pensaba en todo lo que habíamos vivido. Pensé en Lady Margaret, en Lawton, en Hensley, en los pequeños errores y las grandes decisiones que habían conducido a su destino. Y pensé en Holmes, mi amigo, mi mentor en las artes de la observación y la deducción, y en el fondo, un alma más compasiva de lo que el mundo jamás sospecharía. Así terminó el caso del teléfono que sonó en 1892, una campanada fugaz en la vasta orquesta de Londres. Un eco de traiciones, esperanzas truncadas y finalmente de justicia. Y en medio de todo ello, como siempre, Sherlock Holmes, incansable, infalible y profundamente humano.